Muy bien. Hola, estamos empezando. buenas tardes. Muy bien. Muy buenas a todos. Bienvenidos otro día más al Flame User Group Iberia. Ya vamos por la 6ª semana. Bueno, vamos a esperar un poquito, que vamos viendo cómo van entrando los participantes. Ya entró Chemari, ya entró Monse, esto ya, gracias. Y ellos están firmes ahí, siempre como rulo de estatua. Muy bien. Sí, pero Chemari no ha sido el primero esta vez, ¿eh? Fallo para Chemari Chemari. tenemos que agradecerle la ayuda que está dejando en el chat general de los operadores. Sí. Un trabajo ímprobo de contestación de dudas técnicas todo el rato y una maravilla. Jaime Guerra, James, ¿cómo va? Muy bien. Monse Capdevila, te queremos aquí, hablando de tus cosas. Sí, Monse, tú tienes mucho que contarnos, Monse. Venga, anímate. Monse, te cazamos a la siguiente, lo sentimos mucho, pero la siguiente te queremos vete pensando. Aquí, Monse. Hola, tú y la Luisa. Porque la llana la tenemos ahí en tierras canguros. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Xavi. Xavi Soler. Hola, Xavi. Xavi, ¿qué tal? Muy bien, Alfonso. Uf. Liado, Xavi. Bueno, vamos a esperar un par de minutillos más, ¿vale? Sí. Pero esto está cogiendo color, ¿vale? Veo nombres nuevos. Sí, la verdad es que sí, esto me mola mucho. Son amigos de Paco. Muy bien. Paco, esto no es lo habitual, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, pues introduce a Paco, Víctor, mientras tanto. No, iba a ser Dave, ¿no? Iba a ser Dave, vale, perdón. Bueno, Dave. pues toca a mí. Paco es un grandísimo colorista que ha pasado tiempo en Londres, ha pasado tiempo aquí. Es sobre todo un gran diseñador de flujos de trabajo ahora mismo utilizando el sistema de color ACES. Sabe trabajar perfectamente con Resolve, con Mística, y realmente le das cualquier sistema y mete mano. Venga, a por el Flame. Gracias. Va por el Flame. Sí, de hecho, sí. De hecho, hay una historia muy intento. graciosa. Sí, hay una historia graciosa de eso, sí. Sí, pero no es en otro día quizá. En otro momento, sí. Sí. Con unas cervezas. Bueno, pues vamos Muchas gracias. Vamos a arrancar ya casi, ¿no? Con la parte mía, que es realmente una introducción súper sencilla a ACES. No vamos a mirar toda la parte de lo que cubre ACES, lo que no cubre ACES, sino simplemente estos son los sabores de ACES de los que va a estar hablando Paco ahora. Entonces me voy a meter en el Flame. Sí. Y cabe aclarar que lo que vamos a hablar hoy es un sistema agnóstico en software, digamos, sino que es la creación de un flujo de trabajo en ACES, ¿vale? Que puede valer para cualquier software. Perfecto. Vale, pues para mi gusto, lo más importante es que empezamos con un 2065, el AP0, si no estoy equivocado, Paco, ¿correcto? Correcto. Muy bien. El AP0 es base de todo, pero también son los ACES más grandes que hay. Esto es para entregas y el resultado final. Esto es, digamos, el ACES archival, por llamarlo de una forma. Del ACES archival deberemos pasar a través de algún tipo de transform. Yo he utilizado un input transform que es dentro de Flames, no es destructivo, en el cual voy de ACES 2065
A haces CG o A haces CC o A haces CCT. Mayor diferencia entre los dos es que haces CG es lineal. Es quizá lo que más nos importa en general dentro de un entorno de composición. Es un sistema de haces lineal, pero el espacio donde trabajamos es un poco menor que lo que es el haces 2065. Eso es AP1 lineal. Vale. O sea, que diríamos que el 2065 es el que se usa un poco como base por un tema de rango, ¿no? Sí, es el, digamos, lo que entra, si nos están entregando algo, normalmente se entrega en 2065. Entendido. Y cuando hemos terminado, metemos 2065 en la salida. Entendido. Normalmente. O sea, es el formato de tráfico. Como AP0. Esto es, sí, el 2065 es AP0 Ajá. y CC, CCT y CG son AP1. Entendido. Ok. AP1 CG, vamos, para como dice CG, obviamente para sistemas de CG, obviamente para nosotros, para hacer nuestras composiciones dentro de nuestros espacios preferidos de compo en lineal. Y luego tenemos dos sabores más, que son CC y CCT. Son muy parecidos en sí, están basados originalmente sobre la curva de Thinion, que es una curva muy conocido por los coloristas, ¿verdad, Paco? Sí, bueno, es históricamente la primera curva logarítmica que creó Canon. Canon, Kodak. Sí, Kodak, perdón. Sí, Madre mía. Sí, bueno. Y si miramos esta parte aquí de las dos curvas, esto es CC ahora mismo, y voy a cambiar a CCT. Esto es el CCT. Y mira aquí cómo está afectando a los negros. Y esto es muy importante en el momento de hacer corrección de color. CC y CCT están diseñados primariamente para hacer corrección de color. Problema de CC, pues es precisamente esta zona aquí de negro. Sí, el toe. Es que no es muy abrupto esta transición. Y aquí tenemos una transición un poco más suave. Y esto, claro, afecta en la manera que hacemos la corrección de los negros. Si vamos al otro, ¿dónde se ha metido el? Bueno, como siempre, desaparece algo en Flame cuando lo haces en directo. Pero bueno. Ahí estamos. Es que cómo afecta de otra manera los negros. ¿Ok? Sí, en definitiva, la razón por la que se hizo, o sea, CC lo que quiere decir es corrección de color en inglés y CCT es corrección de color y la T es el toe, precisamente. Sí. Un poco la historia de esto es que se creó primero esa curva de haces CC, que era logarítmica pura, y ¿qué pasa? Que el comportamiento el negro no era el que esperaba normalmente un colorista. Entonces, los coloristas pidieron incorporar el toe para que tuviese una respuesta bastante más parecida a lo que los coloristas estaban esperando o estábamos esperando.
Bien, pues la otra cosa que me gustaría enseñar, si miramos aquí, esto es mi ACCG, esto es el 2065, está igual, y si hago un transform desde logarítmico, ya veremos que no hay cambio, no es destructivo, y si hago el cambio con el otro, tampoco tenemos una diferencia. ACES, para mi gusto, hasta el momento es el sistema que más mantiene la calidad de la imagen desde el principio hasta el final. Hice un pequeño prueba aquí también utilizando un color correct simplemente para ver. En lineal, que es pues para mi gusto no tienes todo el control que deberías tener. Sin embargo, si hace lo mismo en CC, ya tienes un poco más de eso. Es un poco más como crees que debería reaccionar. Pero si miramos aquí en esta zona, en CC ya empieza a haber artefactos y en CCT es un poco más suave la transición. Bueno, esto es básicamente los 4 sabores de ACES. 2065 para entrada y salida final, o sea, es nuestra ACES archival. CG para trabajo en lineal, CC y CCT para trabajos de corrección de color. Con AP1, bueno, pero eso lo vamos a ver ahora. Sí. Lo vamos a ver ahora. Efectivamente. ¿Vale? Si enviamos el material a grading, ¿lo podemos enviar en CCT o es mejor en 2065? Lo que vamos a ver ahora, de hecho, generalmente la mejor manera de mandarlo sería en AP0 en 2065. ¿Vale? Luego el sistema de color lo convertiría a ACES CCT para hacer el trabajo. Gaby, yo en trabajos llevo ya 3-4 años trabajando con ACES. Cuando he mandado a color, sí, siempre he mandado en 2065, precisamente por el rollo de que el colorista puede elegir si va a trabajar con CC o con CCT, que a veces hay niveles de negro que quieres afrontar de una forma o de otra. Eso iba a preguntar, si había alguna situación en la que el colorista prefiera trabajar en CC aunque tenga el problema del TOW. No, yo creo que, o sea, ya se está estandarizando completamente que se trabaje en ACES CCT y de hecho en la presentación que yo tengo preparada vais a ver que el ACES CC no lo toco, no lo menciono. O sea, ya prácticamente está estandarizado que vas a hacerlo en ACES CCT. Los sistemas obviamente lo siguen teniendo porque hubo trabajos que se hicieron en ACES CC y obviamente querrán mantenerlos. O sea que se considera como un legacy, por decirlo así. Sí. O sea, en realidad no he visto o no he conocido a ningún colorista que me haya mencionado que prefiera trabajar en ACES CC. De hecho, todo lo contrario, vamos. O sea, todos... De hecho, aún así, ACES CCT sigue teniendo unas críticas de que aún así el punto negro no se manipula tanto como uno está acostumbrado en otras curvas logarítmicas. Muy bien. Y una pregunta, Dave. Sí, dime. Y si a ti entonces te llega un proyecto para hacerlo todo en Flame. Sí. Entonces, tienes que hacer las composiciones de los planos y luego tienes que hacer corrección de color. Entonces, ¿cómo te planteas el proyecto? ¿Para trabajarlo cómo? Para trabajar en Flame, lo que yo normalmente lo que haría sería primero determinar
si tengo que normalizar colores o no tengo que normalizar colores dentro de una escena. Esto es el primer punto. Porque a menudo, si es simplemente una cosa que entra, hago un pequeño retoque sin nada, a lo mejor mantengo el espacio de color original de la cámara, sin tocar nada. Ahora, si tengo que normalizar el color, primera cosa que hago es espacio de color de la cámara a ACES 2065, AP0. Eso. Luego, Muy bien. hago el compo utilizando CG y si tengo que hacer una corrección de color o la hago sobre el RAW de cámara o la hago sobre un ACES CC o CCT. Vale, pero, ok, meridiano eso. O sea, realmente lo que un poco sí, para ponerlo blanco sobre negro. Normalizas todo el material en ACES para tener un mismo espacio de color, correcto, en el caso de que hayas tenido una, dos, tres cámaras o que haya sido la misma. ¿Vale? Codificas todo, o sea, utilizas un color management que lo tagueas como un ACES 2065 al fin de cuentas, ¿correcto? Correcto. Haces todo tu flujo de trabajo y luego cualquiera de las tres opciones que utilices, ACES CG, ACES CC o ACES CST, mantiene y no destruye el color incluso cuando pongas la vuelta, digamos, cuando hagas la salida, que será la opuesta sí. o similar. Efectivamente, la cosa que suelo hacer cuando empiezo un proyecto es cojo un plano, hago la conversión a 65, hago una conversión a CG, otra conversión a ACES 2065, de 2065 al espacio de la cámara y una diferencia con el original, para comprobar que en todos los pasos queda igual. Ajá. Y luego repito con CC y con CCT. Y si estos no doy ningún tipo de diferencia entre final y principio, pues es para empezar. Pero recomiendo hacer esta prueba antes de empezar un proyecto. Ok. Genial. Seguimos. Bueno. Solamente una pequeña que me acabo de acordar. Cuando habéis hablado antes de se lo paso en ACES CCT o en 2065, hay una principal razón también detrás de eso y es que el ACES 2065 en XR 16 bits está optimizado para trabajar en lineal, ¿vale? Y la codificación de ACES CCT no está tan optimizada para hacerlo en un soporte XR. Entonces, en el soporte XR es mejor trabajarlo en lineal que en la curva logarítmica de ACES CCT, ¿vale? Y esa es una de las razones por las que dentro del sistema ACES, de la administración de color, uno de los protocolos es siempre intercambiar material en 2065 entre un software y otro, ¿vale? Pues, sí, no es una tontería, perdón, ¿eh? No es una tontería lo que se ha aclarado. Lo que pasa, o sea, no es ninguna tontería porque, a ver, prácticamente, o sea, alguien te podría decir, bueno, demuéstramelo con el ojo humano de que haya perdido calidad o lo que sea. Obviamente ahí ya va a ser bastante más difícil verlo, pero el problema puede venir sobre todo si empiezas a usar sistemas de compresión. De hecho, podéis ver que el 2065 recomiendan no usarlo con ninguna compresión, ¿sabes? Es totalmente sin comprimir. Obviamente, ahora que estamos haciendo producciones, un montón de producciones donde además se está pidiendo trabajar en prácticamente en la resolución nativa 6K o 5K a la que haya grabado la cámara, se está pidiendo el poder hacer compresiones en zip o en PIZ, pero ya cualquier otra compresión como DWA o DWAB ya no te va a garantizar que futuras conversiones se hagan correctamente.
¿vale? Entonces, sobre todo en el momento que añades compresión es cuando pueden venir los problemas. Apuntamos que el formato de transfer va a tender a ser siempre 2065. Sí. 2065 es espacio de archivo, de archival, y los otros AP0 son espacios de trabajo. Vale, hay una pregunta en el chat que pone que creía que era mejor pasar los XR en Access CG a un Nuke, por ejemplo. Creo que a lo mejor la razón por la que ese comentario existe es que por defecto, cuando configuras Nuke para trabajar en Access, pone que espera que los archivos XR de 16 bits sean Access CG. Eso simplemente habría que cambiarlo y decir que no, que fuese 2065. Es simplemente que está así configurado por defecto. Pero vamos, o sea, lo que habría que imaginarse es que no sabemos a qué software estamos mandando el material, ¿vale? Entonces, por defecto siempre vamos a un sistema y obviamente el software que lo reciba debería saber usarlo. Entendido. Guay. ¿Vale? Genial. Muy bien. Bueno, Genial, la verdad, genial. ¿Comporto? Vamos a compartir contigo. Sí, sí. Vale, ok. Sí. La única duda intermedia es Vale. que has comentado el tema de Access 2065 para XR 16 bits y con los 32 bits. ¿Qué ocurre? Bueno, es porque, vamos, tal y como está el protocolo que está definido por la academia, es que se envíe en half float en 16 bits. ¿Vale? Hay 50 stops Sí. de espacio en un XR 16. Entonces, El cliente quiere 50 stops de luz es una barbaridad. No, sí, sí. Es mucho. Sí, sí. Sí, también 8K de tamaño es una barbaridad. Vamos. Luego, Sí. si podéis también aclarar lo del Access Proxy, vendría guay. Vale, es muy buena Pero bueno, pregunta esa. No la he puesto en la presentación y ahora me arrepiento, pero bueno, la puedo explicar luego. Dadme Perfecto. un segundo, comparto la pantalla. Perdonad. No te preocupes. ¿Se ve la presentación o...? Sí. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿La Perfecto. pantalla completa? Sí, sí. Ok. Pues bueno, lo que vamos a estar viendo es que es más o menos Access. Vamos a ver un resumen en gráficos, es un PowerPoint. No vamos a ver exactamente cómo se hace en ningún sistema, pero más que nada porque queríamos hacerlo agnóstico y también para que fuese un poquito más generalista. Vais a ver que voy a estar hablando de varias, como casi todo en el mundo anglosajón, todo es a través de acrónimos, que es IDT, LMT, XR, RRT, ODT, o sea, todo van a ser un montón de acrónimos que vamos a estar viendo, pero los principales, a los que quiero que al menos salgáis de aquí con una ligera idea de qué está dentro de Access, son obviamente los acrónimos que vemos aquí, que es IDT, LMT, RRT y ODT, ¿vale? Access es un sistema de administración de color que, como hemos visto antes, lo que define es unos protocolos técnicos para generar, codificar, procesar y, como dijo Dave al principio, archivar material, ¿vale? De hecho, en un principio nació como un sistema y un espacio, el de AP0, para archivar lo que es todo el histórico de películas que se habían filmado hasta la fecha y que pudiesen archivar tanto el material fílmico como el nuevo material digital que se está produciendo, ¿vale? Entonces, aquí donde podemos ver todos los colores que puede ver el ojo humano, lo que en inglés llaman el horseshoe, la
pezuña del caballo, sí, ¿no? Vale. Y podéis ver que hay un triángulo morado, ¿no? Ese triángulo morado es lo que Dave os ha dicho antes que es AP0, ¿vale? Son las Access Primaries 0, ¿vale? Las primeras que se crearon. Y cuando queremos trabajar con un material en Access, lo que tenemos que hacer es, para incorporarlo dentro de ese espacio, usar un Input Device Transform, que es la IDT, ¿vale? Vais a ver también que hay un triángulo más pequeño que está en cian. Ese triángulo más pequeño son las que se conocen como AP1. Y AP1 son las primarias de Access con las que se hace trabajo creativo. La razón de esto es que obviamente, como podéis ver, las AP0 tienen colores irrealizables dentro de ese triángulo, que son muy convenientes para hacer operaciones matemáticas y transformaciones matemáticas, pero para el trabajo creativo, cuando tú satures o lleves algo al azul o al verde o al rojo que están definidas en esas primarias, no vas a ir a un color que el ser humano vea como algo natural. Y luego, lo que quiero que se vea aquí es que hay un momento en el que sales de Access. Y en el momento que sales de Access es cuando aplicas una ODT, que es lo que vemos aquí, que es que una ODT la forman el Reference Rendering Transform y el Output Device Transform. ¿Tenéis una pregunta? Creo que sería importante decir que si intentas trabajar creativamente dentro de AP0, los resultados no van a ser lo que buscas. Claro, sí. Mientras que AP1, tanto en lineal como en logarítmico, funciona más o menos como ya sabemos que funcionan los distintos softwares. De hecho, sí, o sea, para Flame y para Nuke, VFX se crea la codificación AccessCG, que CG está, vamos, es el acrónimo para Computer Generated. Entonces, pues como un objeto de 3D o lo que sea, o todos los efectos para que se puedan trabajar en AccessCG en lineal y usando las primarias de AP1. ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño resumen. Se me ha olvidado comentar el Look Modification Transform, que es lo que básicamente, por resumirlo mucho, es el trabajo de color que se haría, ¿vale? Una LMT, una vez entras un poco en lo que define Access Central, que os lo recomiendo si queréis indagar un poco más sobre Access, es todas las modificaciones que hacemos al material que hayamos generado en un 3D o que hayamos capturado en una cámara, todas las transformaciones que hacemos dentro de Access, ¿vale? Y por eso se llama el Look Modification Transform, ¿vale? Dentro de ese Look Modification Transform podríamos meter lo que son las LUTs y cualquier otra transformación matemática que hagamos dentro de ese espacio, ¿vale? Entonces, para ver un poco cómo sería un flujo de trabajo, podemos ver que aquí podemos trabajar con distintas cámaras y que para entrar dentro del espacio Access necesitas una IDT, que vemos ahí, la Access IDT. Estas IDTs son IDTs que han creado todos los fabricantes de la cámara y que obviamente lo que intentan es sacar el máximo partido posible de lo que su sensor ha capturado y transformarlo, obviamente, de la manera mejor posible a Access, ¿vale? Y esa primera transformación es en lo que conoceríamos como AP0, ¿vale? Y en lineal. Una cosa que podemos ver aquí es que vemos un cuadrado donde tenemos Access, lo puedes llevar a un sistema de corrección de color. Y en el sistema de corrección de color, pues veis que tengo ahí el Working Space con WS, Access CCT y AP1. Las primarias AP1 que hemos comentado antes. Y en VFX que mandaríamos el lineal XR 16 bits en AP0
Y el working space generalmente sería lineal haces CG, pero vamos, me imagino que para operaciones, lo que sea, trucos o cambios de color, tendréis bastantes para aplicar color transform o lo que sea dentro para hacer los efectos que tengáis que hacer. Y ya luego, más a la derecha, podéis ver los distintos formatos de salida que ahora mismo estamos haciendo con ACES, ¿vale? Hay muchísimos más. Aquí simplemente hay un pequeño ejemplo. Como podéis ver, al principio, el primero que veis es uno que pone no ODT. Esto es que no estoy aplicando ninguna transformación que me saque del espacio de color ACES. Y es porque este trabajo creativo que yo he hecho en ACES CCT, por ejemplo, en la corrección de color, una vez ya la he terminado, la tengo que exportar como XR 16 bits en 2065 y como podéis ver ahí está puesta la palabra archiving porque es a lo mejor una exigencia de Netflix o de Amazon para archivar una producción. O el NAM y el GAM, que son los otros masters que, por ejemplo, pide Netflix, que uno es con la corrección de color y otro sin la corrección de color del material conformado, pero en 16 bits XR lineal, ¿vale? Y luego, lo que es la transformación RT más ODT para los distintos tipos de salida a los que podamos ir, distintos estándares, obviamente. Lo que intentamos es ir a los estándares. Y últimamente los que más, bueno, se está usando ACES para ello es los másteres en HDR, que podemos ver hacia el final a la derecha. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Sí, vamos a esperarnos acá un minutito, ¿correcto? Creo que hay dudas en general, no dudas, sino preguntas, correcto. Vale. Tú tienes aquí las tres cámaras, la Red, la Sony Venice y la Alexa. Lo que entiendo es que el ACES IDT de aquí es un color transform, que lo que yo hago es convertir el espacio de color original de la cámara hacia ACES 2065. Correcto, sí. Correcto, vale, perfecto. Es simplemente para traducir sí. de todo. ¿Vale? Es como cuando antes, creo que tú has preguntado, sí, que les preguntaba a Dave, yo le pongo un tag, sí, le pones un tag porque me imagino que con el tag en Flame lo que hace Flame es decir, vale, pues esto es la Sony Venice que ha grabado en S-Log SKMUT 3 Cine. Vale, pues para tratar bien esto correctamente necesito este tag porque con este tag hago la transformación matemática concreta a AP0, ¿vale? Sí, perfecto. lineal. Perfecto, muy bien. Okay. Esa era mi duda inicial y luego tengo una en la salida. No sé si hay alguna duda en el medio. Tengo una salida cuando tú dijiste el no de T, digamos, hablaste, es verdad, ¿no? Que se está solicitando los dos masters, ¿no? Con grading y sin grading. Pero claro, sí. si tú envías el sin grading, ¿deberías enviarlo también ya codificado en ACES 2065 o sería... Es buena pregunta, la verdad aplicar es que... la inversa de la cámara, no lo sé. O sea, hay que... No. El sin grading tiene que ser en lineal AP0, vale. Sin la corrección de color, porque la corrección de color en ACES supuestamente se debería hacer en ACES CCT, ¿vale? ¿Cuál es la razón de esto? Pues en realidad la razón de esto es que la compañía que produce la película... si es un bombazo la película y dentro de 5 años tenemos teles de 10.000 nits, dicen, ostras, pues yo quiero volver a colorear esto. ¿Sabes? Pues en vez de ir otra vez y conformar todo, pues ya tienes toda la base sin colorear para, si quieres, y con el proyecto, volver a hacer una exportación o una nueva corrección de color. Y tienes las dos opciones. Tendrías la opción de tener una corrección de color, o sea, archivado con la corrección de color y otra sin la corrección de color por si quieres hacer una nueva, ¿vale? Perfecto, sí, la ventaja, digamos, de trabajar en un espacio de color no destructivo, digamos, claro. donde mantengo todo el rango de color. De hecho, una cosa y una razón por la que yo empujo por hacer producciones ACES ya, aunque no me exijan ahora mismo una salida HDR, por ejemplo, es precisamente esa. O sea, yo muchas veces cuando empiezo a trabajar en una película o lo que sea,
pues no sé si va a ser un peliculón o si va a ser mala o lo que sea, pero sí al menos le quiero ofrecer la posibilidad de que al principio, vale, tienes una salida SDR, pero estamos trabajando en 16 bits con transformaciones de color en 32 y tenemos el material en 16 bits lineal para que en un futuro, si tu película ha triunfado, poder hacer una versión HDR y generar otra fuente de ingresos para esa productora o esa producción, ¿sabes? Es una de las razones por las que yo apuesto por incluso aunque no esté previsto ahora mismo hacer una versión HDR, apuesto por ofrecer trabajar en ACES. ¿Vale? Pregunta de Manuel López. ¿Eso también se puede hacer con todo el GAM? NAM. Con el GAM, vale, con el GAM lo que se podría hacer es, por ejemplo, aplicar una ODT nueva, ¿vale? No, imaginemos... Cambio. Perdón, con el NAM, que no tiene color ninguno, no se puede hacer. Habría que hacer de nuevo la corrección, no es pregunta. Vale, claro, claro. O sea, estamos hablando de que supuestamente puedes mantener, obviamente, el proyecto. De hecho, una de las cosas que te exigen es compartir un backup del proyecto, obviamente, ¿sabes? Entonces ahí ya sí que podrías hacerlo, ¿vale? Pero sí, pero básicamente te abres todas las opciones, tanto como para volver a hacer la corrección de color como aplicar simplemente una nueva ODT a un nuevo dispositivo que se haya creado que tenga pues a lo mejor 2000 nits y digamos, ostras, pues habrá que hacer un máster especial para estos 2000 nits. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Siguiente. ¿No? ¿Alguien más? Disparen, ¿eh? ¿Vale? Claro. Pues bueno, yo una cosa que recomiendo es hacer el pool de VFX y ya obviamente, como hemos hablado antes, exportároslo en 2065 lineal AP0, ¿vale? Que esto lo podría hacer el sistema de corrección de color, Resolve, Mística, Baselight y como podéis ver aquí, como hemos estado hablando en los últimos minutos, hacemos este círculo, ¿no? En el que con un OpenXR lo que vamos haciendo es ir intercambiando el material entre distintos sistemas, ¿vale? Y obviamente así también tiene que volver al sistema de corrección de color. Por ¿vale? lo que la salida, además de estar ya normalizada en 2065 del grading, también sería un formato XR obligatorio, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí, es obligatorio si quieres, obviamente, hacerlo según la norma. Sobre todo si, por ejemplo, hablamos de Netflix, te van a exigir hacerlo así, ¿sabes? Okay. Pero vamos, sí, es obviamente lo recomendado. Okay. Paco, ¿sí? Hay gente que dice, no, en vez de XR yo quiero utilizar DPX. Yo no, vamos, personalmente no soy partidario de DPX en 16 bits. ¿Qué es tu opinión sobre eso? Vale, obviamente los 16 bits están optimizados para el trabajo en lineal y sobre todo en una codificación, lo que sería half float, ¿no? Como hemos hablado antes. Trabajaría con XR primero porque está optimizado para el trabajo en lineal, el DPX, el 16 bits también, obviamente tiene la profundidad de color para hacerlo, pero también tienes obviamente las oportunidades de trabajar en zip o en PIZ en XR, que en DPX ahora mismo no la tendrías. ¿Vale? Y no es como flotante tampoco. Yo creo que, o sea, no lo sé, te tendría que decir que no lo sé porque no he usado el DPX 16 bits para un trabajo en ACES ahora mismo, así que, pero tendría que estudiarlo. La codificación, es decir, 16 bits generalmente de lo que vamos normalmente es de una conversión logarítmica que viene de cámara en 12 bits logarítmico y vamos a la información de 16 bits que ha captado el sensor. Estamos hablando de cámaras, obviamente, como las que teníamos en el sistema anterior, perdón, en el slide anterior. Cámaras que tienen un sensor de 16 bits que tienen esa información lineal de la escena
exactamente referida en 16 bits, ¿vale? Pero al no ser que lo tengas en RAW, lo vas a tener a lo mejor en un archivo de 12 bits. La conversión de 12 bits logarítmico a 16 bits lineal es la única manera de hacerlo, la única manera en la que podrías tener una conversión correcta de 12 bits a 16 bits. Me imagino que esa es una de las razones por las que existe un DPX de 16 bits, ¿vale? Pero ahora mismo no sabría decirte exactamente si es coma flotante, no lo sé. O sea, la cuestión es que al final el estándar te lo están definiendo pues Amazon, Netflix, HBO, etcétera, ¿no? Bueno, podemos, o sea, yo creo que obviamente ACES se empezó a trabajar porque vosotros, que además tenéis muchísima experiencia ya trabajando en el mundo audiovisual, podemos ver que una vez empezamos a dejar de hacer trabajos en fílmico, un poco los procesos que estaban bastante estandarizados, de repente empezaron a variar un montón. Podías ver además, dependiendo de lo que la información que buscases, gente que te decía, no, es que mi ciencia de color es exacta, es que es mejor porque yo hago los VFX de esta manera, o no, es que la ciencia de color que hacen estos es tal, y era un poco como, no, vamos a intentar hacer que todos en este mundo que obviamente se está digitalizando demasiado, vamos a intentar mantener unos protocolos sobre cómo se tiene que trabajar y cómo se tiene que procesar la imagen. Otra cosa es que Amazon, Netflix y cualquier empresa que esté apostando porque la producción que ellos hagan se haga en ACES, lo hagan porque ellos obviamente les interese para que en un futuro esa producción se pueda usar de muchas maneras y en muchos másteres distintos. Sí, pero me refiero, más que el hecho de usar ACES por tema unificar y demás, esta cuestión de utilizar XRs en vez de PX, que ellos habrán llegado a esa conclusión por algún motivo, pero al final son ellos un poco los que os van marcando tipo de formatos y demás, ¿no? Sí, o sea, viene a través del AMPAS, viene a través de la academia, se hacen reuniones que son abiertas y de hecho Netflix está metido en ellos. Eso iba a decir. O sea, ellos marcan una forma de trabajar que obviamente es la que esperan que es la que se imponga. O sea, que es un consenso de consejo de sabios, ¿no? Sí, en realidad lo que se busca es un consenso. Es un sistema bastante abierto. O sea, las plataformas y los grupos, hay virtual groups, como esto, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, pues te puedes apuntar y estar de oyente y estar escuchando de repente a un desarrollador de Baselight que da su opinión. Hay un problema ahora mismo en el trabajo en ACES, que es sobre todo yendo de AP0 a AP1 con colores ultrasaturados. Hay fallos de conversión en gamuts ultrasaturados, ¿sabes? En valores de color ultrasaturados que al pasar de un gamut más grande a uno más pequeño, pues crea artefactos. Entonces, ahora mismo hay un grupo virtual que tienen conversaciones cada X tiempo, donde están viendo maneras o protocolos para poder mejorar ese procesado en un futuro. ¿Por qué? Pues había escuchado eso en los neones. Sí, los neones, por ejemplo, pero también pasa muchísimo en cosas que se hacen en 3D. O sea, de repente algo que hayas hecho en 3D, que tú creas que lo has hecho perfectamente, ¿sabes? El render, y luego cuando llega a color, que es cuando se sienta y lo ve el director por primera vez y haces una transformación en ACES CCT, de repente ves unos artefactos en pocos píxeles, pero ves artefactos que luego tienes que corregir, ¿sabes? O sea, es un proceso, sí, o sea, es parte del proceso que se busca mejorarlo. Y esa es una de los ejemplos de qué es lo que se está haciendo. Otro grupo virtual que se está haciendo es algo relacionado con lo que vamos a ver después, que es cómo compartir información de color que yo he cambiado y os la mando a vosotros que sois los compositores. Cómo compartir esa información. Pues se están creando unos protocolos para que sea al final, lo mejor posible. de cuentas, lo que viene a ser ACES, bueno, la ACE Academy, ¿no? Claramente,
y reemplazar un poco todas aquellas normas cruzadas de ASEBU, de SEMTI y todo esto, no reemplazarlas, sino unificarlas en base al color, digamos, es una normativa, un mix. Claro, y está muy bien que digas eso porque ellos mismos dicen en sus documentos que precisamente lo que quieren es crear este flujo de trabajo, este sistema, esta administración de color, para que precisamente cuando hagas unos másteres puedas ir a los másteres que te han especificado tanto el SMPTE como el EBU y todo eso, ¿sabes? O sea, es parte de sus objetivos. Hay un tema, como tú bien explicas, que al final estamos viendo aquí la punta del iceberg nada más y debajo hay un montón de gente peleándose y optimizando y mejorando cosas. Esto es lo que hace que tengamos versiones de ACES, que ahora mismo esté saliendo la 2 cuando estamos todavía trabajando sobre la 1 y demás. Sí, por ejemplo, el año pasado salió la 1.1 y la 1.1 lo que incorporaba era unas ODTs para masterización en HDR que la 1.03 no tenía, ¿sabes? Entonces, eso son un poco lo que hay. 1.1 que tenemos en Flame a día de hoy funcionando. Sí, que más o menos sí. Yo creo que normalmente tarda unos cuantos meses en estandarizarse en todos los softwares, ¿sabes? Sí, es importante recordar que todavía relativamente ACES es un sistema muy reciente. Sí, sí. Y todavía hay mucha gente trabajando para... Y lo que es curioso aquí es que es gente de muchas disciplinas que están juntándose para desarrollar este sistema de... Sí, y de hecho hay una cosa muy curiosa y es que están empezando a hablar a ver cómo esto se puede aplicar a trabajo de televisión en directo. O sea, que eso ya sería, yo creo que para todos nosotros sería espectacular, ¿no? O sea, ya una manera de, ostras, ya podemos entregar algo y saber cómo se va a reproducir exactamente incluso en un broadcast en vivo, ¿sabes? Sí, pero bueno, es un trabajo largo, es lo interesante de esto. Sí es cierto que yo creo que obviamente lo expolió y le dio un buen empujón el que Netflix lo usase como el sistema de administración de color y la manera de hacer producciones prácticamente estándar para su plataforma, ¿sabes? Porque empezó a abrirle los ojos a la gente y bueno, antes cualquiera pues podía hacer su flujo de trabajo y decir, no, yo quiero trabajar en log-C porque me encanta la curva logarítmica de log-C. No, esto, bueno, obviamente hay gente que tiene sus preferencias y trabajar en ARRI, White Gamut, log-C y todo eso, pero bueno, eso es debate para otro día. Okay. Sigamos. ¿Seguimos? Vale. Entonces, bueno, una de las principales razones y uno de los principales retos que ya puedo decir, yo creo que por ejemplo, en producciones en España ya hemos ido superando en el último año, es que la creación de un showlat, ¿vale? Y que en rodaje se pueda visualizar en ACES. Uno de los primeros problemas, tanto en España como fuera de España, era que al hacer un rodaje se seguía haciendo un rodaje donde se visualizaba con una luz que transformaba la señal de la cámara a Rec 709 del monitor. Luego, cuando se sentaban directores de foto, productores ejecutivos o directores en la sala de color y veían que era, o después de ver los dailies, eran totalmente distinto a lo que habían visto en rodaje, se llevaban un susto. Creo que eso lo hemos ido solucionando y básicamente una de las cosas que se hace es, como podéis ver aquí, lo que creamos es una 3D LUT que concatena todas las transformaciones de ACES en una sola LUT 3D, ¿vale? Que se hace para una referencia, en este caso Rec 709, aplicando la ODT de Rec 709. Podéis ver que aquí ya incorporo lo que es la LMT, que es el Look Modification Transform. Y como podéis ver abajo, tengo una flecha con distintos sistemas de color que a lo mejor han creado lo que es la corrección de color o el estilo de color que es el que quiera tanto el director de foto como
el director, para su película. Eso se incorpora dentro de esa concatenación, se crea una 3D LUT, que es la que obviamente luego podemos ver que tiene varios usos. Uno, incorporarla a la cámara. Incorporarla a la cámara depende de la cámara que se esté usando. Se puede incluir dentro del menú de la cámara, ¿vale? Y que lo saque por SDI en la salida de la cámara, o a lo mejor va a haber que usar una lootbox o otro modo de visualización, ¿vale? Y aquí es donde antes habéis preguntado por el Access Proxy, donde se creó el Access Proxy, ¿vale? El Access Proxy se creó en su momento para que se pudiese hacer un live grade y como la salida de una cámara se hace en valores de vídeo, ¿vale? No en full levels, no en full data levels, no de 0 a 1024, sino de, ¿cómo es? 64.940, ¿no? Una curva de haces que pudiese trabajar en esos valores, ¿vale? Y que luego se pudiese transformar esa información, esas CDLs, ese live grade que se haga, que se ha hecho en ese Access Proxy, luego se pudiese trasladar a lo que sería el Access CC. ¿Qué pasa? Que hay ya sistemas mejores para hacerlo. Uno, tenemos sistemas ya como el LiveGrade de Pomfort, que ya directamente lo que hace es aplicar una IDT al material que exporta la cámara y ya hacer ese tratamiento directamente en Access CCT. Y luego es que el Access Proxy se creó para transformar las correcciones de color que se hagan en Access Proxy solamente a Access CC. No existía Access CCT en ese momento. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando se creó Access CCT ya esa traducción no está optimizada y básicamente ya está descartada porque hay mejores sistemas para hacerlo. El otro sistema para hacerlo es obviamente un DIT con su carrito de dailies haga la corrección de color o las CDLs en su DIT Station con Resolve y obviamente configurado para trabajar con ese material en Access. Yo tengo una pregunta aquí antes de que sigas avanzando, porque tú dices que, bueno, generas esta LUT de visualización de cámara en directo, ¿no? Con una LMT. Sí. La cual ahí estás aplicando una corrección de color, entiendo yo, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Entonces, cuando este material está rodado, evidentemente está rodado sin esta LUT. La LUT es simplemente visualización de monitor. Correcto. Entonces, cuando yo recibo este material, le hago en transformación a ACES 2065, esa pequeña corrección de color que traía esta LUT no la voy a tener. Pero si pido esta LUT, voy a tener una LUT convertida a Rec 709, lo cual tampoco me va a valer. Correcto. ¿Cómo resuelvo este entuerto? Vamos a resolver este entuerto, sí. Entonces, como podéis ver, aquí podéis ver que tengo puesto cómo crear el show de LUT para cámara, ¿vale? Correcto. Bueno, y aquí está la de dailies. Pero se parece mucho a tu pregunta, ¿vale? Pero de todas maneras vamos a responder tu pregunta también. Okay. ¿Cómo es la de dailies? La de dailies, por ejemplo, en un sistema como Resolve, el Resolve, como puedes ver ahí, está trabajando en Access CCT AP1. Sí. Es decir, le llega el material, lo transforma internamente a 2065 AP0, hace las correcciones de color o lo que sea en AP1, sí. ¿Vale? Le aplica, en este caso, la LMT que hayamos creado nosotros en otro sistema, ¿vale? Y luego exporta eso a Bit. Pero claro, esa LUT que le damos a Resolve es una LUT que trabaja en Access CCT AP1, que es exactamente igual que la que te mandaría yo a ti, que es en la siguiente. Aquí hay un error, me acabo de dar cuenta, que es que para Resolve el tamaño lo pondría en 33, pero para vosotros, para efectos, para que tenéis una mejor visualización, os lo mandaría en 66, ¿vale? Ahí hay un pequeño error. Pero bueno, entonces el show LUT para VFX es muy parecido a lo que le hemos mandado a Resolve antes, ¿vale? Sería, no sé si podéis ver mi ratón, yo tampoco, aquí. Esta parte, lo que estoy indicando es que el working space es Access CCT AP1. Yeah. Y esto cuando lo metas en Flame, cuando yo te dé esta LUT,
le vas a tener que decir a Flame, oye, esta LUT está hecha para que haga las transformaciones de color que se hayan diseñado, pero en Access CCT. Así que o me imagino que haces una transformación o no sé si, no sé en Flame si tienes un nodo que sea un nodo LUT donde le digas el working space de esta LUT es tal Sí, y te lo transforma tenemos Pues automáticamente. en este caso, Paco, a lo mejor lo que se haría sería coger tu 2065. Ujú. El 2065 haríamos una transformación a CCT, AP1 CCT, aplicar el LMT y el LUT y luego para visionar. Pero Esto entiendo que el LMT viene dentro del LUT. Sí. Es una LMT que hemos incorporado. De hecho, sería en este caso solamente la LMT, que simplemente lo hemos hecho para que esté trabajando en Access CCT. Es una LMT, lo llamamos LMT, ¿vale? Un Look Modification Transform, porque lo que hace es básicamente, o sea, lo que no hacemos en esta LUT es concatenarte todas las transformaciones de Access que he explicado para la de cámara, ¿sabes? Es simplemente la corrección de color que he definido yo en el sistema de color. Nos pregunta Manuel López, un abrazo, si es quien creo que es, que imagino que sí, si esta transformación se llama también LAT. LUT, perdón, decimos nosotros. No he entendido la pregunta. O sea, LUT es Lookup Table. Eso Sí, es, creo que se refiere al LMT. O sea, la LMT es lo que algo se definió como el Look Modification Transform, donde se hiciesen las operaciones matemáticas dentro de Access, dentro de uno de los working groups que, por ejemplo, he mencionado antes. Se está intentando crear lo que es el Common LUT Format, ¿vale? Que es la CLAT, que es una manera de aplicar estas transformaciones de color dentro de Access de una manera estandarizada en todos los sistemas, ¿vale? Con la LMT se tendría supuestamente que hacer en el lenguaje CTL en el que está basado Access, ¿vale? Aquí estamos haciendo una pequeña trampita, que es que no estamos usando ese lenguaje de CTL. Hay varias razones por las que no lo hacemos. Una de ellas es, sobre todo, performance y velocidad de todos los sistemas, porque en el lenguaje CTL. Y luego, que es que ningún sistema, yo creo que lo han hecho precisamente por el rendimiento, te exporta ahora mismo una LMT, ¿vale? O sea, me imagino que iría por ahí las preguntas. Yo tengo una más en el tamaño. ¿A qué te refieres? ¿Al tamaño de la matriz o El tamaño del cubo de la LUT. el cubo de la luz? Vale. Sí, que para a lo mejor para hacer los dailies sí me bastaría con un cubo de 33, pero para vosotros, para VFX, sí a lo mejor os lo mandaría en 66. O sea, sería la resolución, sí, la resolución con la que calculamos, ¿no? Sí, Okay. sí, simplemente. Aunque obviamente para VFX sería solamente una referencia, ¿vale? Para que lo usaseis de referencia y obviamente lo mandáis de vuelta sin la LUT quemada. Y obviamente, bueno, iba a seguir. ¿Alguna pregunta más? Sigue. Vale. Y obviamente una de las razones por las que se está impulsando muchísimo el trabajo en Access es precisamente para poder masterizar en HDR en un futuro, ¿vale? Y uno de los objetivos que ahora mismo se están planteando en algunas producciones es el poder visualizar en HDR en rodaje, ¿vale? Pues sería hacer un poco lo mismo que hemos hecho antes, pero con una ODT apropiada para HDR, ¿vale? Okay. Y como he dicho antes, que lo he mencionado antes, que me adelanté un poco ahí, es trabajar en este sistema de color para, obviamente, crear el mayor número de posibilidades de venta en un futuro de tu producción, ¿sabes? Entonces, si haces una versión SDR o para cines o para televisión, luego en un futuro poder hacer una versión HDR, ¿vale? Y ya para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, y es prácticamente lo que acabo de decir, es aquí estamos trabajando con todas las cámaras que estamos trabajando dentro de los distintos espacios de color que tiene Access, ¿vale?
con sus distintas codificaciones, con los formatos OpenXR que queramos y en el sistema de color que queramos, y obviamente la posibilidad de exportar con las ODTs a los distintos másteres que tengamos. ¿Vale? Y creo que ahí ya hemos acabado un poco. O sea, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo. No, O sí, sea, sí, fantástico, fantástico. De hecho ahora vamos a compartir una pequeño debate con esto. Creo que está muy bien. Paco, yo tengo una pregunta sobre material rodado. Sí. Según entiendo yo, vamos a suponer que estamos preparando algo que va a ir para HDR, para Dolby Vision, lo que sea. Hay una tendencia entre muchos directores de foto que están acostumbrados a trabajar con 709 a clipear los blancos ahora mismo. Uh-huh. La solución, según entiendo yo, es subexponer un poco en los medios para dar un poco más de rango en los autos y, uh-huh. luego recuperar estos medios en etalonaje. En etalonaje, sí. ¿Qué opinas sobre esta manera y los problemas de material que está entrando? Bueno, hay una cosa interesante ahí y es ver, obviamente, qué impacto pueda tener en un futuro esa operación, sobre todo cuando queramos hacer másters que tengan un trabajo en altas luces interesante o no interesante. Yo creo que básicamente, obviamente no me quiero meter en el trabajo de un director de foto, pero obviamente él va a hacer lo que sea por intentar buscar la mejor imagen con la que quiere conseguir. Obviamente yo voy a intentar convencerle de que en color podemos conseguir lo que él quiera, sin tener que hacer esos trucos en rodaje, ¿vale? Puede que una de las razones por las que pase eso es precisamente porque están visualizando en Rec 709 y no estén dejándose llevar a lo que es ya la posibilidad de estar trabajando directamente con la información de 16 bits del sensor de cámara en RAW. Aquí, obviamente, podríamos tener otro debate, que es, vale, pero es que yo este anuncio lo ruedo en ProRes. No, yo es que lo ruedo en XAVC, no sé qué. O sea, claro, ahí obviamente está esa parte del presupuesto, de la manera de trabajar, pero creo que en un futuro corto vamos a tener discos duros más rápidos, más grandes, donde vamos a poder sistemas RAW de codificación que ya tenemos como por ejemplo con el Sony XACN o con el ARRI, que ahora mismo podemos comprimir muchísimo más. Yo creo que cada vez menos vamos a ver a la gente trabajar en ProRes y que cada vez más les vamos a ver trabajar en sistemas de archivos RAW. Pues si te ruedan en ProRes ya nada de esto sirve. Sí y no. Depende de cómo esté grabado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si está en 12 bits en ProRes, como he explicado antes con los DPX, la teoría matemática dice que yo una codificación logarítmica de 12 bits la puedo transformar prácticamente sin pérdida a 16 bits línea. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Que a lo mejor, tal y como lo hayas rodado, depende de cómo hayas expuesto, esa codificación logarítmica que tengas sí que hayas perdido algo de información en las altas luces o en las sombras o en lo que sea. A lo mejor el porcentaje es mínimo, a lo mejor es un 5%, a lo mejor es imperceptible. Pero bueno, esto ya depende de qué finalidad va a tener tu producción. ¿Vale? Pero nunca llegarías a tocar los parámetros que tienes en el RAW, como el ISO, el tint, ¿o tú crees que sí? Eso lo puedes hacer obviamente desde cámara, ¿vale? Sí, pero me refiero comparando con el ProRes. Bueno, claro, sí, totalmente, correcto. Sí. Una aclaración aquí para Manuel. Estamos refiriendo a ProRes logarítmico, ¿correcto?
Sí, o sea, debería ser un ProRes logarítmico en 444 12 bits, o sea, XQ. El XQ. tope de gama. Ok. Otra O cosa sea, es que Flame, en realmente... este caso, cuando coge los RAW, automáticamente entiende esa metadata y es capaz de usar las rules y aplicarle el tagueo correspondiente. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Sí, que en Flame, al leer la metadata del RAW, automáticamente le aplica el tagueo del Sí, archivo, sí, ¿sabes? correcto, sí. Sí, realmente, bueno, a mí es verdad que yo le di mucha vuelta a la luz que tú envías al rodaje, porque me parece que a veces, bueno, luego en Sales te puedes encontrar, ¿no? Es que no, nosotros habíamos hecho y habíamos marcado una corrección de color que yo la veía en el monitor y cuando llego aquí no la veo. Correcto. Que me imagino que es, pues, esta LMT, digamos, transformador que hay en el medio, digamos, que al fin de cuentas, pues, es un corrector de color que metes en el medio, ¿no? Tú a la hora de generar, se puede hacer un estándar de envío de luz de visualización de rodaje con y sin, o sea, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, básicamente lo estandarizas bastante ya en el working space en el que esté hecho, ¿vale? Luego, yo, por ejemplo, una cosa que me he encontrado es todavía hay que ganarse un poco la confianza de los directores de foto que están haciendo su primera producción en ACES y básicamente, obviamente, dicen, ostras, estoy haciendo mi primera producción, es súper tocha, me están pidiendo hacerlo en ACES, estoy aprendiendo con esto a medida que lo hago y al final, muchas veces, en este caso no lo hemos visto en la presentación, pero sí les ofreces varias LUTs, varias opciones que obviamente tienes que intentar minimizar al mínimo, porque el impacto que puede tener luego en la producción puede ser mayor. Pero se intenta estandarizar, obviamente primero porque se está intentando mejorar la comunicación entre sistemas, pero sí se intenta estandarizar al menos la forma en la que está trabajando esa LUT, ¿vale? Y la forma en la que está trabajando esa LUT, mientras tú tengas la misma ODT que yo, que obviamente son estándares, tendríamos que verla igual. Vale. Igualmente, lo de ganarte la confianza del editor de fotografía es complicado. O sea, yo te digo, vas a rodaje, pides un croma y todavía te preguntan ¿por qué hay que poner? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, tú tranquilo, o sea, que eso, con el tiempo lo mismo sí. No, cuando quería decir, no solamente era yo ganarme la confianza del director de fotos, sino él ganar su confianza con la nueva administración de sí, fotos. el estar confiado. El proceso. Porque obviamente le cambia un poco sus referencias de cómo él exponía o ella exponía en 709, en su monitor 709, ¿sabes? O sea, cambia un montón de cosas que obviamente sale de su zona de confort. Entonces, es un poco, claro, es un consuelo saber que no somos nosotros los únicos que vamos a tener que salir de esa zona, sino que nos va a pasar a todos. Y esa inseguridad nos pasa a todos, claro. Hombre, o sea, si tú llegas a una sala de nuevas y te dicen un minuto antes que no vas a trabajar en tal, que vas a trabajar de otra manera, tal, y ves a los 15 clientes que tienes, no vas a ir. Sí, claro. Sí. Paco, ¿tienes una recomendación de monitor para el rodaje? Estaba ahí en la diapo, ¿eh? Bueno, en la diapo no era. Sé que, por ejemplo, esos monitores están bastante estandarizados en el mercado inglés para rodaje. Sí. Sé que hay gente que tiene ISOs en rodajes también. Antes que sigas, Víctor vende ISO, vende HP, ¿vale? Vende Sony, viene el de Dolby también. Justo ese no lo vende, ¿vale? El Dolby es muerto. El Dolby ha muerto. No, mi problema principal con el que yo me he encontrado con el tema de los monitores, y sufrí muchísimo porque el pana insistió lo que no estaba escrito con los Dreamcolor para sustituir los monitores de previo a nivel profesional con los EIZO. Y sufrí muchísimo. Porque es un monitor informático. Y para ajustarlo es un poco difícil, un poco duro. Ahora IZO saca monitores nuevos que ya van a tener entradas en SDI, ¿no? Aunque NEC también tenía entradas SDI, espero que no me oigan, pero eran
malísimos, pero muy malos. Bueno, hay la Y un friki del diferencia de color. precio. Diferencia de precio, vamos, entre un NEC y un... Vamos, se nota. El NEC era caro, ¿eh? El NEC era más caro que le hizo. No, O hola. sea, era bastante caro. Y en todas las pruebas que hicimos de color, en este caso fue para Ilion, es verdad que eran para monitores informáticos, pero para un departamento muy concreto, el NEC se descartó a la primera. O sea, fue ponerlos y fue quitarlo, o sea, lo quitamos. Pero, entonces, ¿cuál es tu recomendación, Paco? Perdona, porque yo te he visto. Mi recomendación no, la verdad es que no tengo recomendación. La verdad, no. Venga, mójate. Su camiseta no dice nada aquí. Yo para rodaje he de decir que sí que he usado los Flanders y ha ido bastante bien. O sea, obviamente lo que sí que recomendaría es si te han calibrado el monitor, por favor no lo toques, no toques nada del monitor hasta que acabe el rodaje, por favor, porque si te lo han calibrado, porque a veces pasa. A veces El Xavi Soler, que es uno de los panelistas también, que no entiendo por qué se olvidó de venir aquí hoy, está como participante. Pregunta, ¿cuál es el que usas tú, Paco? En la sala tenemos un Flanders, creo que es DM24, el OLED, y en casa tengo un HP, no tengo equipo de color en casa. Lo bien que haces. Casa es para casa. Oye, una pregunta, Paco, porque el tema de corrección de color en ACES, cuando yo he visto algún proceso de eso, de tirar de negros, claro, a veces el leaf, por ejemplo, no responde como lo suele hacer en 709, ¿sabes? Correcto. He visto por ahí unos procesos que hacen una conversión a 709 y puedes seguir trabajando normalmente, vuelves luego obviamente al 2065. ¿Tú cómo lo haces? Vale. ¿Te ha pasado algo así? Sí, obviamente. Tienes que acostumbrarte un poco. Primero, lo que habría que definir de una manera muy clara es que Lift Gamma Gain es una forma de trabajar el color que está muy basado en vídeo, ¿vale? En la señal de vídeo. La curva de ACES CCT es una curva logarítmica. Entonces, para esos procesos, para trabajar en ACES CCT, yo recomendaría, en vez de a lo mejor ir automáticamente y pensar en usar el lift, usar el offset, por ejemplo, en un sistema de color, ¿vale? Usas el offset y luego tienes el slope y bueno, de hecho es que las CDLs son eso, es offset, slope y ahora mismo se me ha olvidado el último, la SC... ¡Ay! Se me ha olvidado. Simplemente cambiar un poquito la forma de trabajar. Es cierto que cuando llevas 10 años trabajando de una manera es bastante difícil. En cuanto a los trucos, creo que todos tenemos trucos de cómo hacerlo. Yo he visto a otros que directamente lo que hacen es pasarlo a lineal un momento, trabajar la señal en el punto negro y luego volverlo a poner en ACES CCT, ¿sabes? O sea, porque al aplicar las conversiones no estás dañando la señal. Mientras que el software lo esté haciendo en 32 bits, correcto. Vale. Sí, escribe Manuel López, que me imagino que es tu Manuel, Gaby, ¿no? No lo sé, puede que sí, pero está superpuesto en color. Sí, por eso. Pone offset, contraste y pivot son la base. No, soy de Tenerife. Bueno, perdónanos, Manuel. Es que hay un técnico. Un ingeniero, sí. Compañero mío. Compañero de Gabriel, ex compañero mío en Telson, que es Manuel López también. Perdónanos. Le mando un abrazo antes, te lo mando a ti igual, Manuel. Igualmente enviado para ti. Yo cuando vi que empezaba a hablar de color dije, este no es Manu. No es Manuel. Sí, vale. Porque offset, contraste y pivot son la base, pones tú. Depende en qué espacio estés jugando, ¿no? Si estás jugando en espacio lineal, yo te diría que gamma y gain. No sé, y el exposure. Claro, bueno,
Entramos también, Dale. entramos también en un paradigma que está empezando a cambiar. O sea, y los sistemas de color yo creo que se tienen que ir adaptando. Resolve también tiene su sistema logarítmico para usar. Es un sistema que obviamente tienes para trabajar las sombras y las altas luces. Yo, por ejemplo, los medios tonos en ese sistema de Resolve no lo uso tanto, pero también tienes otras opciones en Baselight para trabajar la señal de otra manera. Yo creo que esto va a ir mejorando y va a ir cambiando la manera en la que vamos a trabajar con esto, sobre todo cuando ya se convierta a lo mejor en un modo común de trabajar y en vez de que sea un 10% de las producciones, empiecen a ser el 40, el 50, el 60 y yo creo que las herramientas se van a ir adaptando. Obviamente, y a mí me pasa, a veces cuando hago una operación yo automáticamente, pero porque la experiencia te dice eso, ostras, voy y uso la herramienta que creo que tengo que usar, ¿no? Luego lo tengo que cambiar. Pero como dice Manuel, yo sí usaría contraste y offset como base para hacer una corrección de los negros en haces. Sí. ¿Pero en logarítmico o en lineal? No, en logarítmicos. Estamos hablando de logarítmico, porque, vale. claro, en logarítmico, porque luego ya los trucos que tenga cada maestrillo tiene su librillo, su manera de trabajar. O, por ejemplo, maneras de arreglar los out of gamut que ocurren en ACES es precisamente pasarlo a lineal y trabajar la saturación o lo que sería el gamut mapping para precisamente suavizar esa información ultrasaturada, pero en lineal, no en logarítmico, ¿sabes? O sea, pero claro, en un Resolve por defecto lo tienes configurado en ACES CCT, o sea, tendrías que aplicar una transformación para hacer eso, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus trucos. Okay. ¿Y tú usas el color management de Resolve o te vas al apartado ya de ACES directamente? Yo ¿Sabes que tiene lo del DaVinci y luego he usado directamente el espacio en ACES CCT. Vale. Que como mencionaba lo de los maestrillos, al final, pues bueno, uno va buscando cosas. Sí, yo totalmente. he pillado bastante de Dado Valentic, que no sé si lo conoces. Sí, y he trabajado con sobre él, todo además, o sea... Genial, pues a mí me encantó porque el tío flipaba con Flame. Alex Arce de Nueva York le enseñaba la herramienta, todo el módulo del Effect Tab y cómo se iba corrigiendo color, aparte de las trucas que se pueden hacer, y el tío flipaba y dijo, anda, mira a este chico. Y empecé a seguirle y claro, hacía unas correcciones como nosotros las hacemos en Flame, o sea, tienes un tagueo y el material lo estás... especificando cómo tiene que lucir. No es que coges el logarítmico y le haces contraste, saturación. No. Es que tienes que entrar en el espacio correcto. Sí, no, eso... Hostia, esto es importante lo que dices. Eso, además, eso se nota mucho en coloristas que tienen un background de VFX, que ese tipo de forma de trabajar lo ves, y lo ves inmediatamente en la forma en la que crean sus nodos, en la forma en la que lo hacen. Hay que pensar una cosa con respecto a tu pregunta de hacerlo en ACES CCT o no, y es que obviamente estamos intentando acercarnos a una estandarización no solo de cómo hacer el flujo de color de un sistema a otro, sino del proceso también. Y que además lo que se va a intentar hacer en los próximos años es optimizar muchísimo más el trabajo del colorist on set o de la persona que esté en set y haga unas CDLs que yo pueda usar en un futuro, ¿vale? Entonces, si él lo tiene configurado de esa manera, yo voy a tener que adaptarme a eso también. Hay que pensar un poco también que nos estamos dirigiendo a una manera de intentar hacer más curro más rápido. Y una de esas razones es a lo mejor usar las CDLs de rodaje. Aunque luego, por ejemplo, la Showloot la cambiamos, la cambia el colorista y el director de foto cuando estén en corrección de color. Pero empezar a tener la idea de que las CDLs que se han tocado en rodaje se puedan usar en color, las pueda
de manera no destructiva usarlas en Flame o en Nuke o en cualquier sistema de composición y que luego eso vuelva y haya una consistencia de color en todos los sistemas. Yo personalmente las he usado, pero como a modo de prueba. Nunca me ha llegado el material que justo necesite seguir un pipeline. No sé si, Dave, tú has tirado de algo así usando el Look o otra herramienta. Todavía no, porque los trabajos que suelo hacer con este tipo de flujo de trabajo, hay un colorista al final del pipeline esperando precisamente que yo la... Y de hecho, esto me lleva a una cosa que hemos empezado a hablar ayer, que es el uso de mates para los coloristas. Cómo deberíamos entregar materiales a los coloristas. Si hay futuro para sistemas como CryptoMate, cosas así. Es verdad. Sí, pues fíjate que es un plugin de Viera perfectamente, ¿no? Esto lo estamos hablando. Obviamente dependerá de los software que puedan leer el plugin y trabajar con el plugin de CryptoMate o lo que comentamos también el otro día de a lo mejor exportar XR con multilayers, con IDs. Sí, eso ya funciona. Yo creo que una cosa que está pasando es... están pasando dos cosas. Uno, estamos empezando, o esperemos que esto siga así, toquemos madera, a hacer mucha producción y tenemos que optimizar el trabajo, no solamente el nuestro, sino el de los equipos con los que estamos trabajando. Muchas veces, y creo que la razón por la que Dave hace esta pregunta es porque el otro día nos vimos y le conté, joder, es que el director ha visto los efectos por primera vez aquí y ahora tenemos que pedir esto y ahora tenemos tal, y de repente te das cuenta que los VFX empiezan a ser tan comunes en proyectos ya del día a día, que para producciones bastante grandes, que tenemos que empezar a que el punto de decisión, si el punto de decisión de un director de foto o un director o un productor ejecutivo es cuando se sienta en la sala de color vas a tener que tener las herramientas necesarias para poder modificar correctamente sin estropear el trabajo que haya hecho el de VFX, ¿vale? Esa es la principal razón, porque yo luego las herramientas que tengo... Qué considerado, porque nosotros no tenemos esa consideración con vosotros. Con vosotros, de verdad no. que ninguna. No, pero porque muchas veces dices... Te envío este JPEG. Muchas veces dices, oh, vaya marrón, ahora tengo que cambiar esto y ese efecto, si tenemos que entregar la peli mañana no lo van a poder hacer, pues nada, lo hago yo y ahora tengo que hacer esta máscara y ahora tal. Y es como, ostras, no, pues creo que eso, el camino es a que podamos compartir el material muchísimo mejor, ¿sabes? Es un poco mi opinión. Perfecto. Tenemos una pregunta ahí que quiere hacer Víctor, que quiere hacer Jorge. Sí, Jorge, pero antes de darle paso a Jorge, 10 minutos. Sí, Paco, quiero hacerte una pregunta. Te lo digo porque yo, como soy un comercial, me brean mucho. Y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo consideras que se tiene que calibrar un monitor? Ostras, qué buena pregunta. Es que me lo hacen mucho. Yo tengo una opinión, pero prefiero que tú, que eres profesional, me la respondas. Cada semana no pasa nada. Yo diría que cada mes deberías como mínimo. hacerlo, mínimo. Contestar un cada tanto. Y lo otro que pasa, pero vamos, también te puedo decir que en algún estudio yo, vamos, ni lo he hecho cada mes, ¿sabes? O sea, al final el trabajo y la rutina te mata. Pero para algunas producciones sí que he visto que cada semana lo hacen. Pero obviamente es que tienes que tener el equipo, el soporte técnico y luego, dependiendo en realidad lo que puedes hacer es recomendar monitores que se autocalibren y ya libras. Sí, pero esos son para los monitores informáticos. Eso para los informáticos sin ningún problema. Yo calibro mi monitor todas las semanas porque para mí es darle a un botón. No tengo que venir con el maletín y la ventosa y no sé qué. Luego hay otro problema en eso, y es que tengas que ajustarte a unos estándares de calibración y mandar tú esa información para compartirla con
los clientes grandes, que no vamos a nombrar ahora, que requieran esta información, ¿sabes? O sea, pasa eso. Y a veces un buen calibrado de monitor no se hace en 5 minutos. O sea, tienes que tener la sala disponible y oscuras. Y tienes el problema, oye, ¿facturo un trabajo o calibro el monitor? Es como... Claro, es tiempo. O sea, hay que encontrar obviamente, bueno, el es mantenimiento, hay que contar con sí. ¿Tú nunca has llegado a trabajar con Flame, ¿no, Paco? O al lado de... Pues me gustaría que conocieses la herramienta. Yo encantado si hacemos algo ahí, sobre todo porque el Master Grade, que es una herramienta de estos tiempos, justamente trabaja en vídeo lineal o logarítmico, según lo que quieras, y está desarrollado por uno de los gurús de Access Central, ¿sabes? De Autodesk, y creo que podemos sacar, o sea, hoy por hoy es la herramienta que más utilizo yo, justamente por eso, porque se adapta muy bien a los nuevos tiempos. Yo quiero hacer una pregunta. Siempre se está acostumbrado a hacer el telecine. Bueno, el telecine, yo le digo telecine porque vengo de España. Sí que te has ido lejos. ¿Y el tape to tape? ¿Vale? La corrección de color. La corrección de color siempre se ha hecho en salas oscuras. Es para que no se vea la mugre del sofá, nada más. Entonces, qué buena pregunta. La veo venir. Claro. Bueno, pues esa es. Claro. Claro. A ver, esto es muy buena pregunta. Muy buena pregunta y que nos lleva al HDR también. Porque, por ejemplo, hablemos un poco del HDR. El HDR, sobre todo lo que es la curva PQ, es un estándar que se creó sobre todo para unas condiciones de color concretas. E incluso si tú ves el estándar, incluso si entras en las ODTs que tiene ACES, tienes dos environments, dim y dark, ¿vale? Tienes dim y dark. Y tienes, obviamente, la opción, además, te pone la opción de 7,5 nits de luz ambiente o 15 nits de luz ambiente. ¿Sabes? Y depende de eso, tienes que usar una curva u otra. Estamos hablando de que, por ejemplo, la curva PQ es una curva absoluta. Esto quiere decir, obviamente, ya podríamos entrar en un debate y hay algún matemático de color que diría ni de coña se va a ver igual a través de un Dolby Vision, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es una curva absoluta que luego, obviamente, cuenta con que las condiciones de luz en la que vayas a ver ese material sean las mismas que las de un colorista. No se da ese caso nunca. Nunca se da ese caso. Vale, ¿qué pasa? Nosotros hemos estado trabajando en un entorno SDR para Rec 709. El estándar dice, además creo que es del SMPTE, es el 20BT1886, que se tiene que corregir color en un monitor de referencia que llegue hasta los 100 nits en un entorno DIM. Creo que recordar que es DIM, pero claro, estamos hablando que es un estándar relativo. Es un estándar relativo que luego cuando se ve en una casa, si esa tele es de 300 nits, adapta la señal en vez de 0 a 100 de 0 a 300 nits. Entonces, para una persona que está viendo en el salón de su casa a la luz del día, pues no se da cuenta de esa diferencia de tal. ¿Vale? Entonces, si tú tienes la sala supuestamente acondicionada para trabajar a 100 nits, no en dark, porque en dark sería completamente a oscuras y sería para, por ejemplo, trabajar en cine, sino dim con una ligera luz ambiente, el estándar te dice que trabajes en un monitor calibrado a 100 nits. ¿Vale? Tiene Jorge Calvo ahí una pregunta, lo tenemos hace un ratillo esperando, perdónanos. Voy a tener que ir y es una pregunta muy concreta. Te escuchamos bajito, Jorge, te escuchamos muy bajito. Acércate. Hago, a ver, ahí mejor. Ahí mejor. Pues me acerco y ya está. Sí. Ahí es. A ver, es un caso práctico que me pasó. Bueno, primero, gracias Dave, gracias Paco y todos los demás. De verdad que es súper interesante. Para mí, además, que estoy ahora en mi regreso a casa, al Flame, todo este rollo es muy nuevo para mí, ¿no? Entonces lo llevo usando un tiempo, pero a base de manual y un poco de autoflagelamiento,
Y bueno, me defiendo bastante. Paciencia, paciencia. Sí, mogollón de cosas. Pero hace poco estuve una noche casi entera toledana con un rollo que me pegué y es el siguiente. Y os explico un poco la situación. Estaba haciendo unos títulos de crédito para una producción bastante potente que no puedo revelar ahora mismo porque es, bueno, en fin, whatever. Entonces me venía el material del laboratorio en ACES, ¿vale? Pero imaginaros que la secuencia era como 1 minuto y pico. Y los créditos iban del segundo 12 al 15, luego del 45 al 50 y luego así. O sea, era un poquito, pero la secuencia en un plano secuencia, y entonces no podía cortarlo ni nada. Entonces, bueno, fue una pesadilla llevarlo y traerlo. Dije, bueno, esto me lo voy a hacer en Flame. Era bastante sencillo, era más, me buscaba más por dirección de arte, que esto que me suele ocurrir, que por técnica. Técnicamente no era ningún reto, ¿vale? Entonces empecé a hacerlo en Flame, pero era un paso. ¿Por qué? Por las fuentes, quería probar muchas fuentes. Me hice yo una fuente en Illustrator basada en una cosa de la historia, me creé la fuente, no la leía Flame, y luego era un coñazo. Entonces dije, bueno, pues esto me lo hago en After Effects, que es mucho más sencillo de ese tipo de cosas, pero After Effects, trabajar en ACES y todo eso también es, o sea, ahí. Entonces, al final, acaba haciendo un sistema dual, que es lo que hago mucho, ¿no? Entonces, me pasé en un Rec 709 la secuencia a After Effects, me la hice, y luego me pasé los trozos a Flame para componer. Y hacía, pues, porque además en Flame tuve que hacer, creo que era un time warp y no sé qué más, que también prefería hacerlo. Pero al final, en After nunca trabajaste en ACES. No, no llegué a trabajar. Empecé y dije, bueno, igual que con las fuentes en Flame, whatever. Claro, es que son espacios distintos, claro. No tengo, I don't have time for this shit. Y Jorge, ¿hay un razón por haber trabajado en 709 para generar tu... Para salir del paso. Quería la referencia de colocación del fondo, no hacía nada, ¿sabes? Y el color era más o menos parecido y tal, y luego todo lo hice, no corregí color ni nada. Entonces, claro, no me voy a meter en un action con un clip de 2 minutos y para hacer cada vez no sé qué. Entonces, ¿qué hice? Me hice un timeline con el color abajo, o sea, con mi ACES abajo. Luego hice el time warp de los efectillos en otra pista. Luego tenía otra pista que era el After Effects, que venía, creo que lo hice en sRGB o en 709, con una corrección a ACES. ¿Vale? Y luego arriba tenía una pista de color management para ver, es como lo hice, seguro que se hace mejor o más fácil, pero yo con mis escasos conocimientos lo hice así. Todo funcionó perfecto, tal y cual, y cuando voy a exportar, los EXR 16 bits, no sé qué, no sé cuántos, me clipea por arriba, y eso que no, yo no lo veía clipeado, para exportar clipeaba. Entonces, bueno, me volví loco, no sé qué... rehacía, hice una pregunta en discrete, perdón. Claro, es que ahí tienes que exportar lo que estaba visualizando, tienes que usar el viewing rules. ¿Sabes? Esto, mira, abre un debate para quizás próximos episodios, contar lo que es el input rule, las viewing rules y todo, porque tú trabajaste en base a lo que veías. Yo usaba el view transform arriba, que entendía que era el que era menos destructivo, simplemente era un view transform, ¿sabes? Trabajaba en ACES con un view transform en una capa. Seguro que es muy poco ortodoxo, pero a lo que voy es lo siguiente. Es muy ortodoxo. Ah, sí, bueno, pues mira, sonó la flauta por casualidad. Pero entonces a lo que voy, que me rompió la cabeza, es que por qué clipeaba, no sé qué, pititín, patatata. Entonces empecé, cuando ya estás desesperado, dices, bueno, voy a ir uno por uno a ver cuál es la capa que está jodiendo. Entonces cojo la capa de ACES solamente, la pongo, hago el proceso, perfecto. Pongo la capa de los time warp, todo eso, digo, a ver si el time warp es un módulo que no sé qué, nada, lo pongo, perfecto. Pongo After Effects, no sé qué, no sé cuántos, lo pongo, ¿verdad? Y perfecto. Cojones. Digo, a ver si va a ser la capa de viewing tool, no sé qué, tal. La puse, tal, perfecto. Entonces, tenía una composición exactamente igual, porque era copiada y pegada, y esa no clipeaba. Tócate los cojones. O sea, pero la que a ti te clipeaba era el resultante del view transform, ¿no? No, porque yo view transform lo apagaba para exportar. O sea, Entendido. El view transform era para mí para ver
Cuando no, la apagaba y tal. Vale, Pero vale, es que vale. las dos eran exactamente iguales y me volví loco buscando en el format, no sé qué, y no había forma de formatear. Digo, Es a raro. lo mejor coge la Es que capa ahora de mismo sin abajo y no verlo. sé qué. Sí, sin verlo es un ¿Sabéis poco difícil. cómo se hace esa asignación? ¿O qué? Si hay algo ahí que no... A ver, sí que es verdad que hay una cosa, a lo largo de las semanas hemos ido un poco de menos a más, o sea, de amplio a concreto, con el tema de los espacios de color. Hoy vemos un poco los sabores de haces, Sí que es verdad que lo siguiente es ya Y empezar justo a hablar esto. el tag only, el view transform, el input transform, cuándo No, sí y cuándo no. y sobre todo juntar elementos que vienen de espacios de color distintos. Claro, ¿Sabes? pues, Porque poner una cartela en haces es un dolor de cabeza. Claro, Sí. que sois... ¿A que sí, Dave? O sea, Sí. los blancos se te van a parla. O sea, no, Vamos, el mundo blanco... vamos, es un mundo en sí. Hay una razón por la que por eso se pide que llegue un material, se le aplica una IDT y ya está en ACES, ¿sabes? Para que cuando yo que hago el máster final lo meto todo, todo ya está en ese espacio y supuestamente vaya rodado. Pero ya te digo, no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa y siempre tienes que acabar haciendo conversiones. Por ejemplo, con gráficos, hay muchos gráficos que yo he tenido que convertir directamente de sRGB al espacio ACES y meterlo en mi espacio ACES, ¿vale? O sea, a ACES 2065, exportarlo como ACES 2065 y luego importarlo. Hay distintas cosas que hacerlo. Hay un post de John Darrow, por ejemplo, que explica, no es para un flujo ACES, lo hace para un flujo LOCC de Harry White-Camuth, de una producción que ha hecho, es un colorista que se llama John Darrow de Los Ángeles, y explica precisamente eso, que él se creó LUTs inversas para trabajar con los gráficos y poderlos meter dentro del espacio de color con el que él estaba trabajando de una manera muy concreta, porque todos los gráficos que le llegaban en sRGB, ¿sabes? Entonces, para eso los convertía. O sea, el método que seguí estaba bien porque funcionó, o sea, quiero decir, no, yo creo que más o menos lo conseguí, con torpemente lo que sea. A mí lo que me vuela la cabeza, la pregunta más concreta es si sabéis, o cómo se puede saber, o tal, cómo se asigna en un timeline. Claro, vosotros no trabajáis, supongo que eso es muy raro, trabajar en un timeline de 2 minutos de haces y no sé qué. Y poner... Bueno, tú tienes un color management en Thailand que puedes tienes un color management como FX directamente. ¿Qué asigna o qué es lo que puede hacer que decida que lo clipea al final o no? O sea, porque lo está tratando como... no como haces o no como... Que sin verlo es muy complicado. Es un tanto difícil, sí. Es que De todas maneras... Igual sí lo hace bien, eso es lo que me... Ya. Bueno, evidentemente no tenías ningún clamp en el medio. No, pero si es que funcionaba igual la misma copiada y pegada en una nueva. Bueno, dice Jaime Guerra, acota que si los ficheros originales que te han dado, entiendo que será eso, Jaime, de OpenXR, no eran flotantes, podía clipear. Es que hay tantas variables que... XR es como flotante directamente. ¿Qué funcionaba en uno y en otro no? O sea, ¿qué es lo que dice? Porque claro, si tú tienes un batch, ves lo que hace cada pelotillo, ¿no? Digamos, este hace esto, este color match, lo quito, pero con las capas, en capas en el timeline ya es un poco más misterioso. Bueno, en realidad es igual. Tú tienes un color management por layer y vas hacia arriba. Quiero decir, en realidad no deja, en vez de avanzar nodo a nodo, avanzas pista a pista. Correcto. Bueno. ¿Qué decide que de repente es de un formato, el resultado es un formato u otro? Es que es lo que no... Bueno, manda el de arriba del todo, siempre. El de arriba. último que tienes activo es el que manda. Chicos, estamos pasados 10 minutos, chicos, perdón. Sí. Y una cosa... así, pero... Os recomiendo, creo que es en Fuji 2, hay una exposición de Inti Martínez, yo la recomiendo todos los días,
en la que nos abre un proyecto de Flame con ACES 1.1 y nos explica todas las transformaciones que lo utiliza todos los días. Qué bueno, pues me lo voy a empollar, macho. Sí, en la lista sí, en la lista de YouTube que tiene Tangram hecha, está ahí Fuji 2 y es una de las presentaciones. Inti Martínez, sí, y está, vamos, Pues como muchísimas Biblia. gracias a todos. Vale. A ti, Jorge, A ver, gracias. tenemos una última pregunta. Una pregunta para Paco. ¿Usas las mesas de talonaje para hacer el color o recomiendas su uso? Bueno, evidentemente, ¿no? Cuéntanos. Sí, totalmente. Hombre. De hecho, muchas veces, y fíjate que yo uso también una herramienta como Mística que tiene una interfaz gráfica bastante buena para usar con el ratón, algunos operadores, pero sí recomiendo usar una mesa. Sí, como anécdota, la decisión más grande de mi vida fue cuando me di cuenta que la bola del Da Vinci lo podíamos mover con el ratoncito. Dije, Oye, yo, Paco, te voy a pedir una cosita. Si me puedes dejar en el mail mandado un transform desde Log Phantom hasta ACES 2065, te lo agradezco. Pero mira, ya que mencionabas Jorge, como mencionabas lo de Inti, recuerdo que a mí, claro, me quedó eso de, oye, de momento no se puede, no hay una vía correcta de llevar 709 a ACES, ¿sabes? Aunque, o sea, de una manera no destructiva. Porque yo lo he hecho y digo, bueno, tenemos el ASODT o el Built-in Transform invertido y tal, y es como yo lo venía haciendo. Pero él tiraba por otro lado que claro, ahí yo seguí con la duda y es un poco lo que traslado ahora a Paco. O sea, tú cuando has estado en mundo haces y tienes que meter otro plano que es 709, ¿tú qué tipo de transformación le aplicas a ese 709? El inverso de la ODT. En Es Resolve, por ejemplo, está puesto. Es lo que hago yo. Es el view invertido. El que pone el Rec 709, en Resolve es en realidad un ODT. 709 invertido. Lo hacíamos bien. Sí, lo que pasa es que luego cuando hacen la comparativa del final habían unos ciertos artefactos, pero... Vale, bueno, espérate. Sí, en las blancos... Espérate. Porque no es lo mismo, claro, aquí viene el debate. No es un debate. La ODT de ACES tiene una RRT. Sí. La RRT lo que hace es coger todo el rango dinámico de ACES y aplicar una curva tonal a la salida de 709, bueno, a las salidas, a todas, a las ODT, ¿sabes? Aplica, crea una curva tonal para adaptarlo a los distintos monitores de salida. Cuando tú aplicas el inverso de la ODT, te deshace esa RRT, esa curva de transformación. Entonces, te va a cambiar la posición del punto blanco. Si tú usas un transformador solamente de Rec 709, que solamente es Rec 709, y esto pasa en todos los sistemas de color, en todos los color managements que no tienen incorporada la RRT, porque no la tienen, porque en realidad tú la transformas del monitor en el que has masterizado a un espacio lineal. Esas transformaciones no tienen incorporada esa RRT dentro de lo que es la filosofía ACES. ¿Vale? Entonces, el nivel del punto blanco es distinto. Entonces, cuando tú aplicas otra vez un 709, aunque sea la ODT de... Bueno, perdón, si lo haces en ACES con el inverso de la ODT, acabas teniendo el mismo resultado. Se supone. Pero cuando tú lo aplicas, por ejemplo, y esto te pasa en Resolve también, o sea, en Resolve, si tú haces... en un IRGB, Resolve IRGB, y lo haces con el color, ¿cómo se llama? El color Space Transform. En vez de usar el ACES Transform, que también lo tiene, vas a ver cómo te va a dar dos resultados distintos, aún aplicando en los dos el Rec 709. Y es porque en uno aplica el RRT y en el otro no. Entonces, es donde puede estar la diferencia. Eso nos lleva a que vamos a acabar usando el custom del Color Transform para controlar nosotros cuándo aplicar y cuándo no. Lo que pasa es que para eso tenemos que entender lo que estamos haciendo. La regla en realidad sería que si estás en un entorno ACES necesitas hacerlo con el inverso de la ODT, porque lo tienes que meter con el rango dinámico de ACES.
pero si lo estás haciendo en un proyecto que a lo mejor es log C, lo tienes que hacer no, con ahí el es otro. distinto, claro. Claro, Vale. es Claro, con el otro. claro, claro. Es solamente cuando lo tienes que meter dentro de lo que es el lineal de haces. O sea, que naces el inverso del lado de T, bien. Sí. Guay. Si el proyecto es haces, sí. El inverso de la ODT. Pero yo creo que tendríamos que preparar primero una cosilla de estas, enseñarte nuestra interfaz y tal, y porque creo que vamos a encontrar bastantes Yo creo que volveremos a ver a Paco. preguntas que tenemos. Sí, tiene pinta. Vale. Volveremos a ver a Oye, Paco. Nos pues muchas volveremos gracias. a ver, Paco. No, muchas gracias a Muy ti halagado, porque- muy halagado. No, y nosotros muy agradecidos porque Fantástico. la verdad es que todo genial, tío. Sí. Bueno, nos queda claro que Está muy haces unifica desde monitor de rodaje hasta el último de Delivery los final. dailies, con lo cual empezamos a dejar de encontrarnos sustos, cambios, lo veo muy magenta, chicos, lo veo muy tal, lo veo muy cual. Y eso es Sí. un poco, ¿qué ocurre? Que Cuando habrá viene que- el cliente en 10 años y dice, quiero cambiar esto, Claro, podemos y hacer. que ahora, por ejemplo, que tú haces el dragón en Madrid, en Berlín hacen el fuego y en Atenas están haciendo los arbustitos, luego cuando eso se junta nadie tiene que... No debería haber problema. Muy bien. A ver, que bueno, te hago genial, ¿no? Muy bien, a muy ver bien. si terminamos antes de las 9 y nuestra Sí. mujer no nos regaña. Cervecita. Es cervecita, tal cual. A Oye, la chicos, terraza. a todos los que venís aquí, participar, ayudarnos, tirarnos feedback, tirarnos ideas. Monse, Monse. ya me has respondido, le has respondido a Víctor. No cuela. Monse, no cuela. O sea, Monse no tú Siempre tienes aquí, algo que enseñar. no cuela. Tú siempre tienes algo que mostrar. Vale, Claro, o sea, es aportes, os da pedimos, igual que el truco sea viejo que nuevo. claro, Javi Cámara, que siempre estás aquí. Una clasecita Estefanía, del Ivonne, Distort. Jaime, David. Una clasecita del Distort. Cecitar, Sánchez, otra clasecita tuya. Más que Que nada porque siempre nos estás ahí. gustaría que en el panel hubiese alguna Claro. mujer, ¿sabes? Mujeres, Veo a Ana, claro. veo La por Luisa ahí, bueno. también. También un poco de representación. Raquel, cuando puedas, cuando estés de vuelta. Vale, bueno. Pues nada, chicos, Ya un muy placer bien, como siempre. Pues, Un placer. Pues, oye, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos Gracias. por haber participado hoy. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Y a ver si traemos alguna sorpresa, ¿verdad? El jueves que viene. pues, si a lo ver. conseguimos. Eso sí, sí. A ver. Que También. vienen 4 ruedas. Sí, sí. Dos Caballo. Un Matchbox. carrito. Dos Matchbox. Bueno, chicos, un Un placer placer. y Muchas Gracias. Hasta luego. hasta el jueves que Adiós. viene. Adiós. Adiós. Adeu. ¿Nos quedamos nosotros o qué? todo. Venga. Nos quedamos. A ver.